Para representación gráfica de algoritmos, utilizaremos el software DFD. Al ejecutarlo visualizaremos una notificación en donde se indican los créditos al autor. Únicamente hay que presionar el botón Aceptar. En este software, en la parte superior, encontraremos unas lupas que sirven para aumentar y disminuir el zoom. Aquí también encontraremos ya la forma del algoritmo inicial. En DFD, el círculo indica inicio y fin, que son las figuras principales que deben integrar a un algoritmo, puesto que todos los algoritmos deben de tener inicio y fin. Además, ya que el algoritmo es una serie ordenada de pasos a seguir, para establecer el orden de ejecución de las indicaciones, encontraremos estas flechas que están uniendo a las figuras. Para agregar información y que sirva para la ejecución de nuestro algoritmo, utilizaremos la paleta de herramientas que está en la parte superior, en donde encontraremos la figura de salida. Esta es la figura básica en la que podremos colocar enunciados que pueda visualizar el usuario mediante ventanas. Para configurarlo debemos de dar doble clic y aparecerá una ventana de salida. Todas las instrucciones y enunciados e indicaciones que queremos transmitir al usuario las debemos de colocar en estos conos de salida indicados entre comillas sencillas. En este caso indicaremos el mensaje Hola mundo DFD, un clásico de la programación. Al finalizar colocaremos la otra comilla sencilla de cierre y daremos clic en aceptar. Con esto tenemos un algoritmo muy sencillo que servirá para mostrar un enunciado a nuestro usuario. Para ejecutarlos, en la parte superior encontramos la flecha de ejecución, a la que únicamente hay que dar clic para ejecutarla. Al dar clic saldrá una ventana de impresión por pantalla que corresponderá a nuestro algoritmo. Como tal, la figura de inicio y de fin del algoritmo no son visibles al usuario, pero sí será visible todas aquellas indicaciones y enunciados que coloquemos en las figuras de salida, como esta, que ya nos está mostrando en la ventana el enunciado Hola mundo DFD. Para cerrar daremos clic en continuar y al finalizar tendremos una notificación de DFD donde se indica que la ejecución ha terminado con normalidad y hay que dar clic en aceptar. Este se podría considerar el algoritmo más básico, pero si necesitamos hacer operaciones en un algoritmo, será necesario incluir otras figuras. Pensemos en el ejemplo de elaborar un algoritmo que realice la suma de dos números. Si esta fuese nuestra instrucción, al analizarla, deberíamos de comprender que este algoritmo funcionaría para la suma de cualquier número que se ingrese. Entonces será necesario indicar una entrada de datos, el proceso y la salida, donde la entrada de datos corresponderá a indicarle a nuestro algoritmo cuáles son los números para realizar la suma. El proceso del algoritmo sería realizar la operación de la suma y el proceso de salida sería mostrar el resultado de la suma de esos dos números. Realizaremos este algoritmo en el programa de DFD. Para guardar los algoritmos de DFD, en la parte superior aparece un icono de guardar en forma de disquete, en donde daremos clic y posteriormente se visualizará una ventana en donde pondremos navegar entre las carpetas. Aquí se está guardando en una carpeta que se llama tema 1. Vamos a indicarle un nombre, en este caso le llamaremos Hola Mundo. Para este nombre del archivo no es necesario seguir ninguna regla más que cuidar que al final se conserve el punto DFD. También se aconseja que los nombres de nuestros archivos no tengan espacio, aunque esta es una regla de etiqueta para nombrar los códigos fuentes en programación. Este archivo se llamará hola-mundo.dfd. Para guardarlo habrá que dar clic en guardar. Con esto el algoritmo se habrá guardado y para abrir una nueva ventana únicamente daremos clic en el menú Archivo y luego en la opción que dice Nuevo. Ya que tenemos este nuevo algoritmo listo para ser configurado en DFD, ahora realizaremos el algoritmo para la suma de dos números. La entrada y proceso de salida se indicarán con los símbolos de DFD. En el caso de la entrada,
debemos de combinarlo con entrada y salida, ya que hay que indicarle al usuario que debe de ingresar un valor y luego otro como los valores de los números. Siempre es aconsejable mostrar la instrucción al usuario de qué es lo que debe hacer, por eso es que vamos a colocar los símbolos de salida. Daremos doble clic al símbolo de salida para indicar un enunciado. Primero pondremos entre comillas simples el nombre o la indicación de nuestro algoritmo. En este caso vamos a colocar el nombre del algoritmo. Lo colocaré entre mayúsculas como algoritmo para la suma de dos números. Y al finalizar indicaremos una comilla simple. Daremos clic en aceptar. Ahora agregaremos otra figura de salida para indicar la instrucción de que se ingrese el primer número. Esto lo indicaremos todo el enunciado entre comillas simples. Daremos clic en aceptar. Posteriormente, con el símbolo de lectura, ingresaremos el nombre de un identificador que será la variable en donde se almacenará la información. Ya que este algoritmo debe de servir para cualquiera de los dos números que se necesiten sumar, vamos a indicar una variable para los números. Daremos doble clic en la figura de lectura y solicitaremos un nombre de identificador. En este caso llamaremos N1 al primer número que el usuario ingresará. Para el caso de identificadores, estos no se colocan entre comillas simples. Las comillas simples únicamente es para los enunciados de las indicaciones. Colocaremos N1 y daremos clic en aceptar. Luego ingresaremos otro símbolo de salida para indicar al usuario que ahora debe de ingresar el segundo número. Este enunciado también estará entre comillas simples. Nuevamente, nuestro algoritmo requerirá que se declare una variable identificador para almacenar el valor del segundo número. Este se llamará N2 en nuestro ejemplo. Ya que colocamos a N2, entonces tendremos la entrada de datos completada. Es momento de realizar la operación. Para ello hay una figura que se llama asignación, que es este rectángulo que agregaremos a continuación. En este rectángulo, al dar doble clic, nos permitirá establecer hasta 3 asignaciones. Estas asignaciones, que aparecen en pantalla como dos flechitas de menor que, en realidad se pueden interpretar como la asignación del símbolo igual en matemáticas. En la parte izquierda debemos de indicar el nombre de un identificador o variable que almacenará el valor resultado de la operación colocada en los espacios de la derecha, de tal manera que en este espacio declararemos un identificador que se llame suma y en la parte derecha indicaremos la operación. En este caso vamos a indicar la operación de los dos números y para ello debemos de recordar cómo los escribimos, ya que desde que son declarados los identificadores, la forma en la que escribimos determina cómo se utilizarán siempre a lo largo del programa. Aquí tenemos al identificador N1 y al identificador N2. No podremos escribirlos de otra manera durante la ejecución de nuestro programa o algoritmo, de tal forma que ahora en adelante, siempre que escribamos N1 y N2, deberá ser con N minúscula y N mayúscula. Si al elaborar tu algoritmo tú colocaste otro identificador como A, B, número 1, número 2, N mayúscula 1 y N mayúscula 2, así es como se deberán de indicar en esta asignación. Colocaremos la variable N1 y ahora el signo de la operación. Si necesitamos realizar una suma, el signo de la suma será colocado aquí y posteriormente indicar la variable N2. Con esto ya estamos realizando la operación. En el caso de la figura de asignación se permite ingresar hasta 3 operaciones por figura, pero si las otras dos quedan vacías no hay ningún problema.
También en el caso de que se requieran más de 3 operaciones para nuestros algoritmos, podremos agregar tantas operaciones de asignación con la figura del rectángulo como necesitemos. En nuestro caso solo ocuparemos un espacio y daremos clic en aceptar. Con esto se completa la etapa del proceso del algoritmo y finalmente tendremos que indicar la salida o resultado. Para ello ocuparemos nuevamente la figura de salida. La agregaremos después de la operación y antes del fin del algoritmo y daremos doble clic para configurarla. En este caso vamos a mostrar al usuario cuál es el resultado de la operación de la suma. Para ello podremos utilizar la concatenación en donde mezclaremos enunciados junto con las variables para que el usuario visualice la operación correctamente. Aquí agregaremos el enunciado. El resultado de la suma es 2 puntos y dejamos un espacio para que el texto no quede tan pegadito. Cerramos este enunciado, ponemos una coma y luego concatenamos con la variable resultado. La variable resultado se llama suma, así que la colocaremos aquí sin que esté entre comillas simples. En este símbolo de salida, la coma sirve para la concatenación, es decir, para unir este enunciado con la variable resultado y que aparezca todo como si fuera un solo enunciado. Cabe aclarar que en estos símbolos de salida, estas variables no saldrán escritas como suma, sino que en la ejecución del algoritmo serán sustituidas por el valor que almacenan. Vamos a dar clic en aceptar y ahora es momento de probar este algoritmo que se ha construido para la suma de 2 números y que aparece en pantalla. Vamos a dar clic en la flecha superior que sirve para ejecutar y veremos las siguientes pantallas. Algoritmo para la suma de 2 números que corresponde al primer símbolo de salida. Daremos clic en continuar y ahora nos da la indicación ingrese el primer número. Al dar clic en continuar nos permitirá ingresar un valor. En este espacio podremos escribir un número. En nuestro caso vamos a ingresar el número 5. Posteriormente daremos clic en continuar y aparecerá la siguiente instrucción. Ingrese el segundo número. Daremos clic en continuar y ahora pondremos el número 9. Al dar clic en continuar, finalmente nos aparecerá el resultado con el símbolo de salida. El resultado de la suma es 14. Nótese que como mencioné anteriormente, en este símbolo ya no aparece la palabra suma que corresponde a la variable, sino que aparece el número 14, resultado de sumar 5 más 9, que fueron los números que se ingresaron en la ejecución del algoritmo. Para finalizar la ejecución hay que dar clic en continuar y DFD nos mostrará el mensaje de que todo terminó con normalidad. Este es el algoritmo para la suma de 2 números. En siguientes videos continuaremos con más algoritmos que crecerán en complejidad.